Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Literatura Latinoamericana 2 para Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Mi nombre es Daniela Evangelina Chazarreta, soy la profesora que está a cargo de la asignatura y la profesora, por lo tanto, encargada de dictar los teóricos. Este primer teórico, del 31 de agosto de 2021, está planteado en 3 segmentos breves. El primero de ellos es la presentación de la materia en este contexto de virtualidad, que seguramente ustedes ya vieron porque estuvo circulando en las redes sociales institucionales y también en las plataformas diversas de la asignatura. Esta segunda parte se va a concentrar en el programa y en la inserción de la materia en los planes de estudio, y una tercera parte, un tercer video que tiene que ver sobre todo con el eje de la materia o marco teórico. Entonces nos vamos a concentrar en esta segunda cuestión, que me parece que es muy relevante para que ustedes tengan presente, porque quizás ustedes se hicieron la pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver literatura latinoamericana cuando yo quiero ser traductor de inglés, o quiero ser traductora de francés, o quiero hacer una licenciatura en Baudelaire, y verdaderamente la literatura latinoamericana o la cultura latinoamericana no me interesan demasiado? Bueno, vamos a ver que hay 2 cuestiones fundamentales que involucran la existencia de esta asignatura en los planes de estudio, tanto de los traductorados, como les decía, las licenciaturas y los profesorados de inglés y de francés. El primero de ellos es que la materia ofrece modelos o paradigmas de escritura en español. Y no cualquier modelo o cualquier paradigma, sino justamente escrituras practicadas, concretadas por grandes escritores de nuestra literatura. Porque esta palabrita que quizás nos resulta extraña, este posesivo nuestro, es fundamental, es la cultura, ¿no es cierto? Es la literatura que corresponde a una cultura a la cual pertenecemos, en la cual, más allá de que tengamos conciencia de ello o no, bueno, hemos desarrollado nuestra existencia, ¿no es cierto? Bien, al menos la mayoría de los que están cursando, aunque también hay estudiantes de intercambio. Entonces, este sería el primer motivo. El segundo motivo tiene que ver con competencias, por una parte una competencia lingüística y por otra parte con una competencia literaria, ¿sí? Crítica. La competencia lingüística es quizás más asequible, porque tiene que ver con la posibilidad de ampliar el abanico de nuestro vocabulario. Y qué importante poder diversificar, ¿no es cierto?, las palabras, sus usos y también sus matices. El castellano, como ya sabemos, es un idioma muy rico. Qué importante entonces tener presente esta gran gama de matices de nuestro vocabulario cuando tenemos que, por ejemplo, traducir, ¿no es cierto? Y por otra parte, la materia tiene como objetivo que ustedes puedan desarrollar la competencia literaria, la competencia del análisis crítico, quiero decir. Esta competencia es relevante no solo para revisar, ¿no es cierto?, el entramado discursivo y sus motivaciones en los textos, además de otras cuestiones, sino también porque nos permite desarrollar el espíritu crítico. Y qué importante poder mirar y contemplar nuestra realidad con un espíritu crítico, ¿no es cierto? Con un espíritu atento, lúcido, que pueda intervenir, que pueda también asimilar, que pueda vislumbrar determinadas motivaciones que generan algunos discursos interesados, aunque podríamos decir que todos los discursos
¿no es cierto?, son de alguna u otra manera interesados o tienen algún u otro interés. También tiene una motivación práctica, ¿no es cierto?, esta última cuestión, la de la competencia de análisis crítico. Y esta cuestión práctica es que como es una materia introductoria, como es una materia pensada para primer año de lenguas modernas, entonces les va a servir de plataforma, les va a servir de sustrato para las materias que eventualmente tengan que ver con la literatura, tanto las traducciones literarias como las diversas expresiones en inglés o estadounidense que involucren, ¿no es cierto?, los discursos literarios. Es una materia que los inserta en este universo de la mano con Introducción a la Literatura, que tienen el primer cuatrimestre, los inserta en este universo tan rico de la literatura, en este caso específicamente latinoamericana. Que para ser aún más específicos, en realidad debiéramos llamar hispanoamericana, porque se trata justamente de textos con matriz española, ¿no es cierto? Entonces, el programa. Me interesa detenerme en cuestiones que quizás podrían resultar no del todo relevantes o quizás redundantes, ¿no es cierto?, pero que yo considero que son importantes. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que les voy a ir mostrando diversas cuestiones vinculadas al programa. Hemos visto quiénes son las profesoras que lo componemos. También es importante aclarar que tenemos una adscripta que se llama Agostina Rusiani. Ella está estudiando el profesorado en lengua inglesa. Entonces acá tenemos una cuestión fundamental y que es el eje, la materia o marco teórico del que vamos a hablar en el siguiente video. Recintos del amor en la literatura hispanoamericana. Y les quiero mostrar el marco teórico desarrollado en el primer punto. Ustedes después se pueden detener, fundamentación y objetivos. Aquí están algunas de las cuestiones que recién charlamos, que recién les comenté, pero sobre todo me interesa compartirles cómo están estructuradas las unidades. Qué importante tener presente cómo están estructuradas las unidades para que yo pueda entender, para que podamos entender otras cuestiones. Cada unidad tiene un título, ¿no es cierto?, que se vincula, que deriva, que es una de las tangentes del eje de la materia, ¿sí? Unidad 1, por ejemplo, amor e inmensidad íntima. Este va a estar concentrado exclusivamente en José Martí, después vamos a revisar esta cuestión en la segunda clase, pero me interesa que ustedes tengan en cuenta esta cuestión. Luego de que se explican las diversas temáticas de cada unidad, ustedes van a tener un apartado que comienza por esta palabrita corpus. El corpus es el texto que vamos a analizar. En este caso, por ejemplo, podría ser nuestra América, objeto de estudio de nuestra segunda clase, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, el corpus, una novela, Los Pasos Perdidos, en la cual en la tercera sección de esta primera clase vamos a leer un breve fragmento. Entonces, el corpus es mi objeto de estudio, el corpus es el texto que analizamos. Y después tenemos la bibliografía teórico-crítica, que es son los textos que nos comentan, nos acercan miradas, nos acercan lecturas sobre estos textos que tomamos como objeto de análisis, sobre el corpus. Y la bibliografía obligatoria es la bibliografía que es fundamental leer, ¿no es cierto? Después tenemos otro apartado como bibliografía complementaria que es importante tener en cuenta, pero digamos, no es fundamental. En cambio, la obligatoria sí, como su nombre lo indica. Los módulos de los que nosotros hablamos en el video de presentación, justamente
están conformados en la gran mayoría, no siempre, ahora les voy a decir por qué, están conformados por el texto de análisis, el corpus, el objeto de estudio y la bibliografía teórico-crítica, que habla sobre, ¿sí? Que habla sobre esos textos. Entonces, cuando nosotros, o cuando ustedes, mejor dicho, se presenten al examen, nosotras les vamos a pedir el análisis de esos textos que son el corpus. Para lo cual, ustedes tienen que leer, debieran leer, sería muy importante que leyeran la bibliografía obligatoria, además de tener presente, ¿no es cierto?, los textos vinculados con los apuntes, con los teóricos. No los textos, sino en realidad las clases. No voy a volver a grabar este video por este furcio, lo lamento. Entonces, volvemos al programa. Está estructurado entonces en unidades, son 3 en este caso, porque el cuatrimestre se achicó bastante, y esas unidades tienen la descripción general de los temas, el texto que se va a analizar y después la bibliografía obligatoria, que directamente va a formar parte de los módulos. Como les decía, en su gran mayoría, estos módulos están conformados por el corpus, ¿sí? Por ejemplo, el módulo Nuestra América de José Martí, y por la bibliografía obligatoria. A veces, cuando es una novela que se puede conseguir en las bibliotecas, o que se pueden conseguir ediciones digitales de excelencia, no agregamos el texto al módulo, el texto del corpus, el texto del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque justamente nosotros esperamos que ustedes puedan moverse, buscar, ¿no es cierto?, en sus entornos. Ahora la biblioteca está disponible, entonces pueden conseguir estos textos de una manera bastante más amena que el año pasado, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, en todos los casos, este año también tenemos versiones digitales que son muy interesantes. ¿Por qué les muestro el programa y por qué me detengo en el programa y por qué me interesa destacar el programa? Porque hay muchas maneras de ingresar a los textos literarios. Hay una polifonía, una enorme variedad de lecturas que se pueden hacer de los textos. Muchísimas. Entonces el programa ya a partir del eje, en el cual nos vamos a detener en la última parte de este teórico, en el siguiente video, ya desde el eje les va mostrando desde dónde, desde qué lugar, desde qué perspectiva se van a leer los textos. En este caso, a partir de estas dos categorías, recintos del amor, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el espacio y con lo amoroso, ¿sí? Estas serían las dos categorías. Entonces, el programa es fundamental que ustedes lo miren, lo revisen, no es un elemento decorativo, no es un requisito meramente académico, no es una cuestión burocrática, sino que es la brújula, ¿sí? Te va marcando el norte, para dónde tenés que ir con tal texto, para dónde tenés que ir con la novela Los pasos perdidos de Carpentier, la novela El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Son algunos de los textos que nosotros vamos a ver. Por lo tanto, es fundamental que ustedes lo tengan en sus carpetas digitales o en sus carpetas impresas. Sería muy bueno que ustedes se fueran armando sus carpetitas para ir preparando después, a fin de año, el año que viene, cuando rindan el final, tengan presente que la materia, si ustedes pueden seguir los teóricos, se puede rendir en diciembre, en el segundo llamado, porque el programa quedó muy asequible, muy aprensible, muy que pueden hacer un recorrido profundo, aprovechando cada clase, con los videos, con los audios y además las clases sincrónicas. De eso ya hablamos en el video de presentación, por lo tanto no me voy a detener. Y entonces es importante que ustedes sepan cuál es el recorrido, ¿no es cierto? Si yo tengo que ir de acá a, no sé,
a Rosario y no sé el camino, entonces me fijo en el GPS o en algún mapa con rutas para ver por dónde tengo que ir. Bueno, ese es el programa. Es la hoja de ruta, ¿sí? Que nos ayuda a ir desplazándonos a lo largo de este maravilloso universo que es la literatura hispanoamericana. Entonces, por lo pronto ya tenemos nuestra perspectiva vinculada a la importancia del programa y a la inserción de la materia en los planes de estudio. En el tercer video, espero que sigan este itinerario 1, 2, 3, vamos a detenernos en el eje del programa.